Buenos días, mi nombre es Carolina Rubiano, soy abogada de Protección Médico Integral, soy instrumentadora quirúrgica egresada de la FUCS, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia y tengo una especialización en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario. La idea de la charla de hoy es brindarles a ustedes como un soporte jurídico hacia la historia clínica. Realmente que de pronto pues puedan conocer como un poquito los tipos de procesos que se manejan y el porqué de la importancia de la historia clínica en cada uno de ellos. Tengo entendido que hoy contamos con personas de fisioterapia, ¿sí? ¿Y quién más tenemos? Bacteriología, medicina, ¿qué semestre? Octavo y bacteriología. Noveno, ¿y ustedes? ¿Fisio? Ah, ok. Perfecto, me imagino que ya están en clínica y bueno, ya tienen, digamos, como acceso a lo que es, digamos, manejar la historia clínica como tal, ¿cierto? Bueno, entonces, importante, pues, tanto en el ejercicio de la medicina y cualquier otra área de la salud, sabemos que el contacto que se tiene con el paciente es un contacto que crea derechos y asimismo obligaciones, ¿no? Es un contacto recíproco entre médico, paciente o entre personal asistencial y paciente. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que la historia clínica es una prueba documental que evalúa el nivel de calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad médica, por decirlo así, a profesionales sanitarios o a las instituciones. Entonces, va también para instituciones y para personal. ¿Qué es importante saber? Que es un instrumento que, la historia clínica es básicamente un instrumento que sirve para evaluar la garantía del servicio. Esa es como la foto del momento de la atención del paciente, por eso es tan importante probatoriamente, por eso es un medio de prueba súper importante y si no el principal en los diferentes procesos que se manejan en la parte jurídica. Entonces les voy a dar como un esquema de los diferentes procesos que se manejan. Gracias. Para que tengamos pues idea. Entonces, en la responsabilidad médica, con una sola atención que se haga de un paciente se pueden derivar diferentes tipos de procesos. Entonces, con una sola atención, un solo paciente que ustedes vean una sola vez, pueden generarse un proceso civil, puede generarse un proceso ético, puede generarse un proceso penal, puede generarse un proceso disciplinario, o en su defecto administrativo. Administrativo es igual que civil, la diferencia es que como estamos hablando de un hospital o una entidad pública, ya eso lo hace de carácter administrativo, por decirlo así, pero es básicamente cuando ustedes les hablen de un proceso civil o administrativo, lo que cambia es la entidad, que no es una entidad privada, sino una entidad pública. Bueno, con respecto a los procesos éticos, que es a lo que de pronto se ven inmersos muchos profesionales de la salud. El proceso ético, por lo general, siempre comienza con, pues va, digamos, como que tramitado ante el Tribunal de Ética Médica. El Tribunal de Ética Médica no tiene un juez como tal, sino un magistrado. Ese magistrado es médico. Es un médico que es totalmente letrado, es una persona que tiene su especialización, es una persona que ha estado en clínica, y es una persona que entiende absolutamente todo el manejo sanitario y médico, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que el proceso ético siempre se va a empezar una investigación es por una queja de un paciente. La queja por lo general la colocan ellos directamente en el Tribunal de Ética Médica o la colocan simplemente, un ejemplo, en la Procuraduría, pero ya pues por cuestión de competencia siempre se la van a dirigir al Tribunal de Ética Médica. ¿Qué pasa cuando llega la queja? Ellos reciben la queja y lo primero que van a hacer es pedir el soporte o van a solicitar la historia clínica a la clínica, a la entidad que sea. ¿Qué pasa?
Después de que ellos analizan la historia clínica y miran que de pronto sí se pudo haber presentado alguna violación a la lex artis o hay alguna duda razonable, pues lo que hacen es efectivamente llamar al profesional a que rinda una versión libre, ¿sí? ¿Qué es una versión libre? Los van a citar, ustedes tienen que ir con su abogado y en la versión libre ustedes tienen que contar absolutamente todo lo que pasó. Pero eso tiene que estar sustentado, o sea, la versión libre, independientemente que sea libre, independientemente que ustedes lleguen a contar las cosas, como su palabra dice, libremente, tiene que estar muy sustentado por la historia clínica, porque ustedes no sacan nada con ir a contar cosas que pasaron de pronto que recuerden en el momento que pasaron en la consulta o en la atención con el paciente, pero si no está registrado en la historia clínica, pues no se hizo absolutamente nada, ¿cierto? Después de esa versión libre que tiene que estar muy bien preparado y que, como les digo, la historia clínica es el medio de prueba para esto, ya pueden pasar dos cosas, y es que o definitivamente cierran el proceso o definitivamente dicen, no, acá hay algo raro porque él se está contradiciendo, él en la historia clínica colocó una cosa y acá en la versión libre está diciendo otra. Entonces eso va a hacer que se nos vayamos para unos cargos y el abogado tiene que presentar unos descargos con un soporte jurídico, con unas pruebas para que al fin les den el fallo. Por lo general el fallo en los tribunales de ética médica va desde la simple llamada de atención de, oiga, mire, pilas, no vuelva a hacer esto, ¿sí? Tiene que estar más pendiente en la atención, tiene que estar más pendiente en registrar los signos, bueno, no sé, lo que se maneja como tal en la historia clínica, hasta una amonestación de quitarle la licencia por 5 años, que es como la pena máxima ya en cosas graves con el tribunal. Entonces les voy a comentar como un caso con respecto a Tribunal de Ética Médica. El 11 de enero de 2012, una paciente de 2 meses de nacida llega al servicio de urgencias del hospital. La paciente presenta lesiones petequiales para estudio. El médico general, que es el primer médico que la atiende, consulta con pediatría y solicita laboratorios, es decir, cuadro hemático, protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. En la historia clínica aparece la anotación de la consulta con el pediatra y la solicitud de esos laboratorios. Entonces el pediatra la ve, perfecto, queda registrado en historia clínica. En una segunda valoración, porque ya hubo el cambio de turno, se presentó todo este episodio, en la segunda valoración la realiza un médico general 4 horas después. Las circunstancias como tal de este centro de salud donde va esta paciente es que era un centro de salud de Salucop, que había sido intervenido preciso de esa semana por el gobierno cuando tuvieron pues todos los problemas que tuvieron. Y aparte de eso, laboratorio como tal tenía unos equipos buenos y otros no. Entonces no se podían tomar todos los exámenes ahí, no podían tener una respuesta rápida. Entonces, ¿qué pasa? En la segunda valoración que se realiza ya por un médico general 4 horas después, la madre insiste en que por favor le den salida a su bebé, que ella ya no tiene nada, que está bien, que la mamá se tiene que ir a trabajar, que por favor le den salida, que ella necesita irse. La médico general efectivamente lo que hace es darle salida y coloca la siguiente nota. Paciente hemodinámicamente estable, sin signos de dificultad respiratoria, sin signos de deshidratación, tolerando vía oral, hallazgos descritos al examen físico dentro de parámetros normales, sin factores de riesgo de importancia, se deja manejo ambulatorio, control por pediatría, sin signos de alarma. Este caso, evidentemente, fue llevado a Tribunal de Ética Médica. ¿Qué pregunta el magistrado en el Tribunal de Ética Médica con respecto a un caso como este? Entonces, una de las preguntas que le hacen a la médico es, ¿previamente usted anotó que el servicio se encontraba colapsado o a qué se refiere con eso? Porque efectivamente ella en su versión libre
pues aduce que como el centro de salud, que en ese momento estaba intervenido, que estaba colapsado, que tenían 200 pacientes y solo habían 3 médicos generales, pero en ningún momento esto fue registrado en historia clínica. Primero. Segundo, para el momento contaba con apoyo de pediatría. Efectivamente, en historia clínica de paciente aparece una primera intervención con un médico general que la remite a pediatría, pediatría la observa, pero en la tarde, en el cambio de turno, ya no había pediatra de turno. Entonces, efectivamente, la persona que ve el paciente es el médico general, pero ella en ningún momento sabía que no tenía el apoyo de pediatría, pero en ningún momento lo dejó registrado de que se pide interconsulta, pero no hay pediatra de turno, por decirlo así. Esa es la segunda pregunta que le hace el magistrado. Otra pregunta que le hace, ¿refiere usted que la paciente quedó pendiente de valoración y un examen previo que ordenó un colega? ¿Pudo examinar la paciente y en caso positivo, qué hallazgos se evidenció? Entonces, como les dije, el laboratorio estaba dañado y lo único que quedó registrado y el único reporte que había en físico era el cuadro hemático. Los otros exámenes quedaron en observarlos después de, pero no quedó absolutamente nada de eso registrado en historia clínica. ¿Cómo registró dichos datos en la historia clínica? Entonces miremos cómo lo registró. Paciente hemodinámicamente estable, sin signos de dificultad respiratoria, o sea, no ha colocado parámetros de absolutamente nada, sin signos de deshidratación, tolerando vía oral, hallazgos descritos al examen físico, pero igual no los coloca. ¿Dónde registró su interpretación? Pues sí, efectivamente la registró en la historia clínica, pero es una interpretación demasiado pobre. ¿Anotó usted en la historia clínica que la salida de la menor correspondía a la solicitud de la madre y no a una indicación médica? Ella en ese momento refiere que efectivamente la mamá estaba muy cansona y que estaba pidiendo salida al paciente, pero ella jamás anotó eso en la historia clínica. Nunca dijo que daba, digamos, la salida porque la mamá la estaba solicitando, que en este caso nosotros en clínica hablamos de una salida voluntaria, ¿cierto? Y como toda institución debe tener su formato de salida voluntaria. ¿Anotó usted en la historia clínica si informó signos de alarma? En caso positivo, ¿cuáles fueron? Nos remitimos a la nota y dice control por pediatría sin signos de alarma. Pues evidentemente este caso fue llevado a Tribunal de Ética Médica porque efectivamente la bebé tenía una trombocitopenia severa. Este caso, aparte de ser llevado no solo a Tribunal de Ética Médica, pues también estuvo en Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, esto es como tal, digamos, proceso ético. ¿Qué pasa con los procesos civiles? En los procesos civiles aparece la prima, la tía, la sobrina, mejor dicho, este señor era el que mantenía toda la familia, ¿sí? O este paciente era el que mantenía toda la familia. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que están buscando acá? Un resarcimiento económico por una posible falla que haya podido existir entre el profesional de la salud y el paciente. Esto va tramitado ante un juez de familia. ¿Qué buscan? Lo que les acabo de comentar, resarcimiento económico, indemnización del daño. Cuando ustedes de pronto les hablen de daño emergente y lucro cesante, ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es esa cosa? Por Dios. Entonces, el daño emergente es donde llegan a cobrarles a ustedes el alquiler de la muleta, los taxis que pagaron todo el mes por ir al médico mientras que solucionaron la posible falla que ustedes habían causado. Y en cuanto al lucro cesante, el lucro cesante realmente, les pongo un ejemplo, no sé, el paciente que efectivamente era, un ejemplo, vendedor ambulante, ¿sí? Y fallece en una institución. Pero de la nada parece que el señor no era vendedor ambulante, sino ahí sí salen efectivamente papeles diciendo que el señor trabajaba como soldador o como celador en algún lado y se ganaba un poquito más del mínimo o el mínimo. Aparte de eso,
Disculpa, un segundo. ¿Sí? Bueno, qué pena con ustedes. En cuanto al lucro cesante, bueno, acá ya del lucro cesante estamos hablando lo que les contaba del vendedor ambulante, que ahí sí resulta pues que el señor trabajaba en algo y se ganaba el mínimo, un poquito más del mínimo, pero pues aparte de eso, entonces miremos el daño de vida en relación de este paciente, que preciso el señor también era entrenador de fútbol, mejor dicho, del barrio, de los niños del barrio, y pertenecía a la junta de algo del barrio. Entonces, ahí empiezan a cuantificar económicamente todos esos daños. En caso de que el paciente se muera, y es un paciente de 20 años, 27, 30, el daño lo calculan hasta la cifra que el DANE da de probablemente lo que el señor hubiese podido vivir. O sea, si el DANE dice que el señor hubiese podido vivir hasta los 97 años, pues tenemos que de 27 a 97 mirar ese resarcimiento económico de todo ese tiempo. Entonces, pues imagínense la cantidad de dinero que saldría por un tipo de responsabilidad de estas, ¿no? Obviamente en este proceso civil que mira el error médico, que es generado por negligencia, imprudencia o impericia. Entonces, el proceso civil básicamente siempre hay que hacer una demanda. La demanda la hace el abogado, la demanda del paciente. ¿A quién van a vincular? Vinculan no solo a un médico, sino al cuerpo como tal, a las personas que trabajaron con el médico. Si es en quirófano, estamos hablando de jefes de enfermería, auxiliares, instrumentadoras. Si estamos hablando de clínica, estamos hablando del resto de personas que están como tal. Y aparte de eso, también vinculan a la institución, ¿cierto? Entonces, empieza como esa pelea en la contestación, que es la que ya hace el abogado de cada persona, sea del hospital o sea del personal sanitario, y vienen las pruebas. Estas pruebas en que se deben basar en poder buscar la manera de que se le demuestre al juez realmente que no hubo ni la negligencia, ni la imprudencia, ni la impericia por parte del profesional. ¿Y cómo van a demostrar eso? Básicamente con la historia clínica. O sea, la historia clínica es el medio de prueba para demostrarle a cualquier juez, a cualquier magistrado, a cualquier persona, incluso en procesos disciplinarios dentro del hospital. Esa es la prueba reina, por decirlo así, y eso es lo que a ustedes los puede salvar de cualquier dolor de cabeza más adelante. Para que ya al final, después de que miren la contestación, miren las pruebas, ya den una sentencia, pues a favor o en contra, dependiendo de. Entonces también les tengo ahí un caso. Entonces, paciente que ingresa el 15 de enero del 2007 a una clínica con el ánimo de realizarse el procedimiento de lipectomía abdominal y lipoescultura láser. Una vez se elabora la historia clínica, se toman exámenes paraclínicos, se realiza consulta con anestesiólogo y se fija fecha para procedimiento. A la paciente se le realizan los procedimientos anteriormente dichos, egresa ese día perfecto, sin complicaciones, con buenas condiciones, antibiótico, analgésico, recomendaciones postquirúrgicas y para la casa. ¿Qué pasa? Que ya con la cita, cuando van las esteticistas pues a hacer el masaje y todo el cuento, que ellos tienen que ir después a sus posoperatorios, pues ellos notan que la paciente o la persona que la está atendiendo nota que la paciente efectivamente tiene
una higiene espantosa, ¿sí? No tiene, pero nada de condiciones de asepsia y antisepsia. Se ordena tratamiento con antibiótico y la paciente empieza a presentar eritema, disencia de sutura, bueno, todo lo que trae una infección de herida, por decirlo así. En ese momento empiezan lavados con la paciente. Efectivamente, ¿qué pasa? Que el personal que la está atendiendo, el cirujano plástico, tiene un congreso fuera del país, 15 días, se tiene que ir. Pero él siempre estuvo trabajando de la mano con otra colega. O sea, en los procedimientos siempre estuvo con otra colega, en la atención de las pacientes estuvo con otra colega. Y le dice, mire, le voy a dejar esta paciente, está en estas y estas condiciones, es una paciente pues que hay que ponerle atención. La paciente es súper ofendida, dice, no, a mí me operó usted, me atiende usted, yo no quiero que me vea la otra persona. Y sencillamente no vuelve a consultar. La paciente persiste con dolor, persiste con olor fétido, le hacen un cultivo y pues efectivamente arroja un enterococo fecalis resistente. La ingresan a una clínica totalmente diferente con otros especialistas totalmente diferentes y efectivamente pues la paciente después va y demanda al médico. ¿Qué pasa en esta demanda? Entonces, ¿qué es lo que van a revisar en esa, o qué fue lo que revisaron en esa sentencia? Primero, hay que demostrar la pericia del médico que la operó. Y efectivamente, pues estaba muy soportada y muy demostrada porque estamos hablando de un cirujano plástico que pertenece a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, es una persona totalmente letrada, que hace cursos, actualizaciones, es una persona que está, digamos, académicamente muy bien formada, entonces que tiene la pericia para haber hecho el procedimiento que hizo. Instalaciones locativas adecuadas, ustedes saben, digamos, todos los problemas que se han suscitado con la parte de estética de los sitios de garaje versus las clínicas que realmente hacen los procedimientos como tienen que ser, salas de cirugía bien acondicionadas, salas de cirugía que están avaladas habilitadas en Secretaría de Salud. Y lo otro es actuación diligente. Entonces se querían meter por ese ladito porque dicen, no, como que dice, le echó pues la paciente a otro personal, a otra médica y me dejó sola, ¿sí? La actuación diligente definitivamente fue demostrada, ¿por qué? Por la historia clínica, porque efectivamente muy a favor del cirujano plástico estuvo que en todas las consultas que hubo, tanto antes, durante y posoperatorio con la paciente, todas las consultas él estaba con su colega. Y las notas se hicieron en conjunto, siempre diciendo que él estaba con la doctora tal y que las notas se hacían en conjunto y una historia clínica súper bien sustentada. Ese caso salió a favor del médico, gracias a Dios, por la historia clínica. En cuanto al proceso penal, entonces ya les hablé de ético, que es Tribunal de Ética Médica, ya les hablé de civil, que es ante el juez civil y que es para efectivamente resarcir económicamente el daño. Y ahora les voy a hablar de un proceso penal. ¿Qué pasa con el proceso penal? Cuando las llamen ante la Fiscalía General de la Nación, los van a llamar por dos cosas: o lesiones personales culposas u homicidio culposo. Eso pasa con penal. Esas son como las dos vertientes grandes en la medicina en cuanto a un proceso penal. ¿Cómo es la estructura del proceso penal? Entonces, el proceso penal, a diferencia del proceso civil o a diferencia del proceso administrativo, es con, digamos que comienza con la fiscalía, comienza con un fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Para ellos es un tedio que les llegue responsabilidad médica, porque la responsabilidad médica cuando llega ante un tribunal de ética médica es buenísimo porque estamos con un médico que entiende, ¿sí? La única persona que va a preguntar en un evento, digamos, ¿usted cuántos pacientes tuvo anoche? Y el turno sí estuvo terrible, o sea, tuvo un turno bueno, definitivamente el turno estaba, digamos, como la única persona que tiene la capacidad de entender qué pasa con un profesional de salud en un turno, efectivamente es otro médico, porque el que no está metido en un turno o en una clínica no tiene ni idea qué es esto. Entonces, efectivamente, la única persona que hace esa pregunta es el magistrado del Tribunal de Ética Médica, pero no se esperen que en un proceso civil, penal, administrativo,
les vayan a preguntar eso, porque los jueces no tienen ni idea de la parte médica como tal. Entonces, ¿qué hace Fiscalía en el proceso penal? Dice, uy, no, me llegó el tarro de esto, fácil. Piden copias de historia clínica. ¿Qué pasa con las copias de historia clínica? Las remiten a medicina legal. Medicina legal ya les puede ofrecer a ellos un concepto como más médico, si realmente hubo negligencia, impericia, imprudencia, que se haya evidenciado en historia clínica. Si efectivamente se evidencia alguna falla, empieza el proceso penal. Y empieza con un proceso de instrucción, después de que ya se ha dado el dictamen de medicina legal, luego vamos a juicio y luego vamos a sentencia. Entonces, igual todo, digamos que en esa parte todo sí es muy preciso. Demanda, las pruebas, juicio y sentencia. Entonces, un caso respecto a esto es un paciente de 20 años quien ingresa al servicio de urgencias con 23.5 semanas de embarazo por ecografía, sangrado activo, salida de líquido. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Esta paciente efectivamente consulta, el médico me dice a mí, no, doctora, pues llega la paciente con contracciones cada 3 minutos, sangrado activo, salida de líquido. Me dice, pues efectivamente eso ya para mí era un aborto, ¿sí? ¿Qué hace él? Efectivamente la coloca en trabajo de parto para que tenga expulsión del feto, deja las órdenes médicas, que dejarla hidratada, que dejarla pues con las órdenes para continuar trabajo de parto, entrega turno, la paciente nunca hizo expulsión, entrega turno, la recibe el otro ginecólogo va, la mira, la revisa en ecografía, efectivamente feto transverso, ovitado, la paciente efectivamente no va a arrancar trabajo de parto, inducción fallida. ¿Qué hace? Pues nada, la pasa a cesárea. ¿Qué pasa con este caso? Que la paciente efectivamente demanda, y en este momento tanto el primer ginecólogo como el segundo están en problema penal, tienen activo su proceso penal por aborto, porque nunca le explicaron a la paciente, según la paciente, ¿sí? Nunca le explicaron a la paciente que su bebé se había muerto y que eso era un aborto, sino que para ella la pasaron a cirugía, le sacaron su bebé y por eso se murió, ¿sí? Entonces, ella pone la demanda por homicidio. Aparte de eso, el aborto, ustedes saben que solo está legalizado por 3 condiciones acá en Colombia. Entonces, digamos que no era legal y están empapelados ahorita penalmente. Entonces, evidentemente, y en ese orden de ideas, digamos que ellos van a salir de esta, pero van a estar empapelados 4 años con ese proceso. Lo único que los salva, evidentemente, es la historia clínica. Pero pues, tienen que pasar por todo el proceso para... Bueno, hay otras conductas médicas penalizadas. Entonces, les voy a hablar un poquito de la divulgación y el empleo de documentos reservados. En cuanto a divulgación y empleo de documentos reservados, pilas con la historia clínica. Historia clínica es un documento que es privado, que es de reserva, ¿sí? No es un documento que se le tenga que entregar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, en caso de que ustedes estén en clínica y llegue la fiscalía porque pasó algo y la fiscalía necesita la historia clínica no se le entrega al fiscal que porque llegó con el carnet de la fiscalía, ¿sí? No se entrega. La historia clínica solamente se entrega con una orden judicial. Si ellos llegan con la orden y les dicen a ustedes, miren, necesitamos la copia de la historia clínica, perfecto. Mientras tanto, no, ni a ellos ni absolutamente a nadie, ¿sí? O sea, persona que llegue a solicitar historia clínica que no sea el mismo paciente, tiene que llegar con una orden. Obviamente, si estamos ya hablando del familiar, del novio, del esposo, si obviamente tiene poder, pues en ese caso ya se mira. Si yo le otorgué poder a mi mamá o a mi papá o a mi esposo para que fuera y reclamara la historia clínica, pues eso ya es otro cuento, ¿sí? Pero ante entidades, no. Lo mismo con las incapacidades.
Cuando a ustedes les llega el paciente, ay doctor, es que mire que por favor que necesito la copia de la historia clínica si me incapacita porque la empresa me la pide. Ya las empresas no pueden exigir eso, ¿sí? Por la sentencia 182 del 2009 está prohibido porque efectivamente la historia clínica es un documento, como les digo, privado, de reserva, que protege la intimidad del paciente. Entonces las empresas no tienen, digamos, derecho, por decirlo así, de pedirle al trabajador. Ellos ya, por instancia de cuestión de PS y del pago y de una cosa y de la otra, en la parte de la empresa, ellos ya solicitarán por otro medio la historia clínica al hospital si la requieren y si la necesitan, ¿sí? Pero ya no es por medio del empleado como se hacía anteriormente. Pues la historia clínica, como les digo, es un documento que es privado. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Si llega un paciente a decirles a ustedes, no, mire, es que yo quiero que me corrijan los datos de la historia clínica, o es que yo quiero que me la actualicen o que me corrijan datos porque me cambié el sexo, no sé, el nombre, el apellido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podrían hacerlo o no? ¿No? ¿Qué dicen? Digan algo. ¿No? Sí, sí se puede. Pero, efectivamente, se puede por el habeas data, porque yo tengo el derecho de mis datos personales de manejarlos, ¿sí? Pero obviamente tiene que ser corroborado para ustedes, ¿sí? O sea, ustedes deben verificar que realmente lo que él quiere cambiar en el historial de su historia clínica es como él está diciendo en ese momento, pero sí lo podrían llegar a hacer. ¿Listo? Revelación de secreto. Entonces, hablamos, digamos, de pacientes, por ejemplo, con VIH, ¿cierto? Que por más de que su historia sea, pues, de él, muy íntima, muy privada, ¿ustedes creen que un paciente con VIH, digamos, esa información se deba revelar o no? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, acá nos dice ella que no, pero bueno, cuando estamos hablando de enfermedades, digamos, como el VIH, pues sí, efectivamente la historia clínica es muy de reserva, es muy, muy íntima, muy del paciente, pero estamos jugando con la salud pública, ¿sí? Entonces, digamos que es una manera de que toca llegar a entrar a hablar con el paciente y hacerle entender, porque evidentemente toca mirar si ese paciente convive con quién, si tiene pareja, si no, ¿sí? Entonces, digamos como que en ese orden de ideas, el derecho de todos va a prevalecer más que el derecho de una sola persona, ¿sí? Porque acá estamos hablando de una persona que puede contagiar o que puede generar, digamos, ya un problema de salud pública por la patología, ¿sí? Entonces, digamos, en ese tipo de circunstancias, la historia clínica tiene que estar completa, pero toca buscar la manera y que quede consignado en la historia clínica de que al paciente se le está prestando todo el apoyo y se le está prestando toda la orientación para poder comunicar que el paciente tiene esa enfermedad, ¿sí? Con respecto a pacientes, digamos, testigos de Jehová, ¿sí? Entonces tenemos el problema con lo de las transfusiones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ese paciente testigo de Jehová tiene el hijo neonato en la UCIN y necesita transfusión? ¿Consentimiento para eso? Sí, pero ustedes saben que ellos dicen que no a la transfusión. O sea, no a la transfusión y punto. Sí, claro. O sea, entonces ustedes, bueno, listo. Una opción es, listo, yo le digo que me firme el consentimiento de que a su hijo no lo vamos a transfundir y pues que por eso se puede morir. ¿Tú qué dices? Se transfunde. Sí, efectivamente se transfunde. Con o sin consentimiento, en menores de edad, se transfunde. Porque el menor de edad en ese momento, digamos como que la garantía de la vida la tiene el hospital, ¿sí? Los papás ya son mayores de edad, pues que ellos miren a ver qué definen, ¿sí?
Pero con respecto a un menor de edad, un bebé que tengamos nosotros en unidad de cuidado intensivo y necesita una transfusión para salvarle la vida, prima la vida, ¿sí? Y eso es constitucionalmente hablando, prima la vida. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, hay casos en los que se va a levantar esa reserva. Entonces, la reserva se levanta ante autoridades judiciales, como les dije, Superintendencia Nacional de Salud y direcciones seccionales, distritales o locales, cuando la requieran como medio probatorio. O sea, si esas entidades necesitan la historia clínica como medio de prueba para definir algún tema, algún caso, se debe otorgar, y eso está en la ley 23 del 81. ¿Listo? Equipo de salud. Estamos hablando de los auxiliares o de profesionales de la institución, ¿sí? Digamos acá mismo entre la institución, pues, que una paciente o no, que un personal médico no vea la historia clínica, pues, no va a tener que ir por una orden judicial a decirle el ginecólogo cuando le pasa al cirujano, venga, traje la orden judicial para ver si me deja ver la historia clínica del paciente, ¿sí? Los investigadores en ciencias de la salud para consultas y apoyos de trabajos médicos, tribunales de ética médica, como les expliqué, los procesos éticos que empiezan en tribunal, pues el tribunal tampoco se va a ir hasta donde un juez a buscar una orden judicial, simplemente le manda el comunicado al hospital de que necesita copia porque se inició un proceso de investigación, explica qué fue lo que pasó para que el hospital expida copia y en ese caso pues se levanta una reserva, no necesitan permiso como tal. Una empresa no puede solicitar a la entidad o profesional tratante informes sobre la salud de una persona. Tal circunstancia violaría el derecho a la intimidad. Sin embargo, solamente se requerirá de ello cuando por una situación de salud ocupacional se requiera reubicación, pero solo en lo que a ello refiere. Esto es más o menos lo que les comentaba de las incapacidades con las empresas. Esto es más o menos de que su empresa no puede llegar a pedir a usted información sobre la historia clínica, sino efectivamente si ya es algo de salud ocupacional, que eso lo hacen ya con la ARL en caso de que tengan que reubicar a la persona. Entonces, bueno, lo que ya les había explicado de la actualización de datos. Otra circunstancia es que la Corte Constitucional avala, digamos, un concepto con la Superintendencia de Salud, es que ninguna institución bancaria o aseguradora puede exigir a la entidad de salud la historia clínica, en caso de cuando hacen efectivo lo de los seguros, que necesitan saber, digamos, si la historia clínica como tal, realmente el paciente falleció por eso o no, para pedir, digamos, el pago del crédito, para pedir el valor del seguro, bueno, en fin. Ellos no pueden, las entidades bancarias no aseguradoras, pedir la historia clínica a menos de que lo hagan, como les expliqué, por orden judicial. Entonces tenemos proceso ético, proceso civil, proceso penal, proceso disciplinario. ¿Qué pasa con el proceso disciplinario? Este es otro tipo de proceso que directamente va entre trabajador y entidad. Entonces, ¿cómo comienza? También por una queja. La queja que puede colocar alguno de ustedes como trabajador de otra persona o el mismo paciente. Y lo mismo, es muy parecido, por decirlo así, a la de responsabilidad ética. Entonces empieza con la queja, se llama versión libre en la institución a la persona, esa persona va a cargos, luego pruebas y luego fallo. ¿Qué pasa con el fallo? Ustedes dirán, no, pero ¿qué le va a hacer a uno la institución? Pues en caso, digamos, de que ustedes trabajen en instituciones públicas, pues fácilmente el fallo es que usted puede quedar vetado para seguir trabajando en instituciones públicas, ¿sí? Lo cual los perjudicaría, digamos, a la gente que trabaja en este tipo de instituciones, pues los perjudicaría bastante. Pero, obviamente, lo que vuelvo y les digo, lo que los salva a ustedes en las pruebas, evidentemente, es una historia clínica que esté completa y bien diligenciada.
Entonces tenemos el siguiente caso. El 8 de mayo de 2010 es atendida una paciente por dolor abdominal. Se le diagnostica un embarazo de 10 semanas. El 10 de mayo ingresa nuevamente al hospital y le es diagnosticado un aborto incompleto, ¿sí? Hospitalizada para Legrado. El 16 de mayo de 2017 sale para control y el doctor vuelve y la valora en el 2007. Efectivamente, este fallo, ¿qué pasó con este fallo? Se dieron cuenta que efectivamente a la paciente la atendieron súper bien. O sea, todo lo que le hicieron a la paciente estuvo muy bien hecho. Le salvaron la vida a ella, efectivamente, sí, perdió su bebé, pero digamos, ella está bien, está viva, está estable. Pero ¿por qué condenan al hospital y por qué resultó el hospital pagando muchísima plata en este caso? Y es efectivamente porque la paciente se queja del servicio, de la mala atención, pero ¿qué pasa? Cuando se remiten a la historia clínica, primero es una historia clínica con jeroglíficos, no se entiende la letra, ¿sí? Aparte de eso es una con siglas, ¿sí? No es una historia clara, con palabras claras, sino con siglas, ¿sí? Y es una, en esa época, pues digamos como que la historia clínica no se estaba haciendo digital, sino escrita, entonces es una historia clínica totalmente pobre. ¿Y qué pasa? Sancionaron, fue al hospital que pagara. Pero entonces ya entra al hospital a abrir un disciplinario con las personas que atendieron la paciente. ¿Para qué? Para que en ese orden de ideas ellos sirvan como de, les hacen como un llamamiento a garantía para que el hospital después recupere ese dinero con el proceso que le van a abrir a los médicos. O sea, eso no fue que sancionaron al hospital, fue el hospital el que pagó y yo ya quedé libre. El hospital va a decir, no señores, ustedes nos deben esa plata porque nos sancionaron, fue por culpa de ustedes. Ustedes no llenaron bien la historia clínica, no llenaron bien la historia clínica, no la solicitaron bien. Pues, efectivamente, ¿quiénes son los que tienen que pagar esa platica? Ustedes. Entonces ya ahí después va a empezar un proceso disciplinario con ustedes y los llaman a garantía para que paguen esa platica. Eso es como el soporte jurídico como tal de historia clínica. Entonces, pues para que quede súper claro que la historia clínica, lo que les digo, es un documento privado que hace parte de la reserva del paciente, que va con el derecho a la intimidad, muy ligado con el derecho a la intimidad. Y que es la foto de ustedes cuando estén con los pacientes, recuerden eso siempre, es la foto del momento. O sea, tiene que estar perfectamente. Si la paciente entendió, si consintió, si no consintió, todo, por favor, regístrenlo en la historia clínica. Todo lo que le hagan al paciente, explíquenle al paciente lo que le vayan a hacer y aparte de eso, regístrenlo en la historia clínica. Porque créanme que esa es la única, mejor dicho, no es la única, pero es el mejor medio de prueba por el que ustedes se pueden salvar de todos los procesos que les menciono. Eso es todo con historia clínica. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchísimas gracias.